Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a la representación nacional y al país que nos sigue. Algunas cifras, solo para recordar. Pedro Pablo Kuczynski accedió al poder solo con 40.057 votos de más. Fue la voluntad popular y así la hemos respetado. Consideración que él no tuvo, por ejemplo, con Arequipa, región que me honro en representar, que le dio, presidente, 657.000 votos. Esto representa casi el 70% del caudal electoral de todo el departamento. ¿Y qué hizo por mi región? Tenemos ahí votado un proyecto Majesiguas, una de las ciudades más hermosas con el peor tránsito del país. Tenemos proyectos regionales con atisbos de corrupción. PPK no solo ha traicionado al norte con el tema de la reconstrucción, ha también traicionado al sur. Lo ha hecho con Arequipa, con Cusco, con Puno, con Moquegua y con Tacna. Señor presidente, pero el sur no puede ser nuevamente botín de los antis, de los odiadores, de aquellos que pretenden generar anarquía y desorden social. Ellos no pueden olvidar, señor presidente, que fueron los garantes de la corrupción y que invitaron a votar por Pedro Pablo Kuczynski. No les importó siquiera que el modelo económico que se impulsara fuera diferente al de su ideología. No les importó impulsar un pedido de vacancia meses después y salirse dando la espalda a la obligación que el pueblo les había depositado. Basta de generar desorden, basta de profundizar brechas. El país necesita una nueva oportunidad. Me acaban de decir que hay algunos medios de comunicación, sobre todo aquellos de cable, aquellos que tienen grandes intereses, que informan que el Congreso de la República no va a apoyar al aún vicepresidente de la República. Mal informan. Nosotros creemos en la gobernabilidad, pero en la gobernabilidad que se escribe con mayúscula, aquella que piensa en el país, no en la gobernabilidad que se prostituye, aquella enferma con astigmatismo o miopía. Vamos a ver al Perú, señor presidente, porque es importante impulsar nuevas reformas, la descentralización. De cara al bicentenario no es posible que vuelvan a venir los alcaldes y los gobernadores regionales a mendigar proyectos. Esa es una práctica perversa que también ha sido mal utilizada. No tenemos por qué ser los congresistas los tramitadores de estos proyectos. Esas prácticas de traerlos acá, esas prácticas de mendicidad tienen que acabar con un verdadero proceso de descentralización. El Perú, señor presidente, es desaguadero en Puno, es Condesuyos en Arequipa, es Chinchero en el Cusco, es Candarave también. Vamos a apoyar, es nuestro deber de políticos hacerlo, pero es responsabilidad de los medios de comunicación plantearlo en el sentido que lo estamos haciendo. Y si debemos apoyar la renuncia o la vacancia, Pedro Pablo Kuczynski se merece la vacancia, para que no haya un halo de impunidad. Se merece la vacancia, además, porque entre otros datos acaba de llegar un nuevo informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que identifica 9 millones de dólares, entre otras cosas, de Westfield, First Capital, la casa que se autovende, el banquito, la plata que llega a los trabajadores. Se merece por todas esas consideraciones la vacancia, porque además la Comisión Lavajato ha identificado, señor presidente, 18 millones de dólares obtenidos de manera fraudulenta. PPK es responsable y sus garantes también. Pero el país merece dar la vuelta a la página y avanzar. Pensando en el país, es que hoy esta representación nacional debería aceptar la renuncia. Esta renuncia que no pase así nomás, para que haya desarrollo, para que haya progreso, para que haya bienestar y para que se consolide la democracia. Gracias. Congresista Ari Borbo, tiene 3 minutos. Gracias, presidente. La vacancia, presidente, era inminente. Se iba a dar sí o sí desde el 21 de diciembre. Solo que para aquella oportunidad los operadores del gobierno hicieron bien su tareita, hicieron bien su chamba y lograron torcer la voluntad de congresistas débiles y lograron hacer
que 10 congresistas cobardemente se retiren. Presidente, la Comisión Lavajato ha evidenciado serios actos de corrupción que ahora la Fiscalía se va a abocar. Qué buen trabajo hizo la Comisión Lavajato. En el colmo del desespero, cuando sabían que hoy estaríamos vacando al presidente, ¿qué hicieron los operadores? ¿Qué hizo la bancada oficialista? Trató de desmerecer el trabajo de la Comisión Lavajato. ¿Qué más hicieron? Intentaron, se burlaron de la nota que envió la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por si fuera poco, presidente, insistían que el vicepresidente Martín Vizcarra esté presente acá, que renuncie a ser embajador y que venga acá y que dé un paso al costado también y se ponga del lado de la corrupción. Ahora llaman y le dicen bienvenido al futuro presidente. ¡Qué caraduras! ¡Qué caraduras, presidente! ¡Qué caraduras! Se quieren subir al coche. Presidente, ¿qué más podemos decir? Algunos congresistas intentan matar al mensajero. Gracias a este valiente congresista Mamani, todos hemos sido testigos de este círculo vicioso de corrupción. ¿Qué hacían? Con sus operadores políticos dentro del Congreso captaban congresistas. Una vez que los captaban, les vendían un espejismo medio raro. Les decían con cuál ministro se van a encontrar. Después les presentaban a los intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? Nada menos que alto funcionario del Ministerio del Interior y el mismísimo abogado del presidente Kuczynski. Un falso ético, según él. ¡Qué vergüenza da a la carrera del abogado! Luego acordaban, vamos a ver ahora al ministro. Iban con el ministro. ¿Y qué pasaba en la reunión con el ministro? Tú dile, yo tengo mi conciencia, compadre. Mi pueblo quiere otra cosa. Tú sigue nomás, compadre. Tú sigue nomás. Ya sabes cómo es la nuez y ya sabes qué cosa vas a tener. ¿De dónde vino la corruptela? Del Ejecutivo, presidente, por parte del Ejecutivo. ¿Qué más pasó, presidente? El pueblo peruano está reclamando el videíto de cafecito en la casa del presidente Kuczynski. Choquehuanca, cuadra 9, al frente de la Huaca. Eso está pasando, presidente. Y por si fuera poco, presidente, un día antes de admitir la moción de vacancia, el miércoles pasado, yo recibí cantidad de llamadas a mi celular. Me preocupaba porque era un número que no conocía y era de un teléfono fijo. Qué raro, ¿quién me está llamando? Cuando revisé de quién se trataba, era del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué buscaban, presidente? Yo estoy detrás de un proyecto para mi región para que finalmente Iquitos tenga buena electricidad. Y he andado pidiendo cita con la ministra. Nunca salió mi cita, presidente. Pero qué raro, un día antes, cantidad de llamadas perdidas. Cuando hablo y cuando decido contestar, congresista, le llamamos de parte de la ministra Grosjeim. Queremos que usted nos acompañe a inaugurar una obra de electrificación en Loreto. Llamando a una congresista de la oposición, llamando a una congresista que está detrás de un proyecto en el Ministerio de Energía y Minas para acompañarla a inaugurar una obra de electrificación. Qué cosa más extraña. Pero ahora eso será parte de la anécdota. Lamentable, presidente, lamentable todo lo que estamos viviendo. Daremos vuelta a la página. Recibiremos al señor Vizcarra. Pero estos cobardes, presidente, que no se suban al coche. Gracias, presidente.
Congresista Pariona. Congresista Pariona, 3 minutos. Gracias, presidente. Colegas, congresistas, tengan ustedes muy buenas noches. Presidente, si bien es cierto, todos estamos coincidiendo con por la indignación y por la vergüenza que nos ha demostrado pues el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, en realidad, si bien es cierto, hemos hablado bastante, pero sin embargo, tenemos que señalar de que efectivamente el Perú no es que todas las autoridades sean corruptos. El pueblo afuera en las calles están a toda voz diciendo que se vayan los parlamentarios. Pero sin embargo, creo que tenemos que también hacer una mea culpa nosotros, porque sé que en muchas de las necesidades de los pueblos no estábamos presentes. Hay que hacer que este Congreso de aquí en adelante tenga que tomar atención a estos pueblos bastante olvidados. Pero sin embargo, presidente, quiero decir de que no escucho o no he escuchado a los colegas del frente también pedir perdón al pueblo que confiaron en ellos, porque sé que ellos en algún momento tomaron una decisión de respaldar para que Kuczynski sea presidente de la República. Y solo por odio a Fuerza Popular. Y eso viene desde Toledo. Todo por odio, porque no quiero al fujimorismo. Apoyemos a Toledo. Luego apoyemos a Humala. Y luego apoyemos a Kuczynski. Entonces, esa gente que confió merecen una disculpa de parte de ustedes, merecen que ustedes también pidan perdón al pueblo. Porque la vergüenza que ahora pasamos nosotros por culpa de un presidente envuelto en corrupción, mira cómo estamos ante el mundo, cómo circulan las noticias en el mundo. Y creo que es momento, presidente, no solamente señalar. Yo provengo de un distrito de Río Negro, de la provincia de Satipo, en la región Junín. Veo tantas obras paralizadas, hospitales que se ofrecieron los gobiernos que pasaron, Humala, Kuczynski, el distrito de Pangoa, Satipo, Pichanaki, el Instituto Regional del Café, saneamientos paralizados. Los agricultores cafetaleros, los agricultores de papa, los arroceros, están igual. Minuto para culmine, congresista. Presidente, tenemos que reaccionar en esta oportunidad, colegas parlamentarios. Creo que la responsabilidad de nosotros es ahora conversar también con el nuevo presidente. Y hay que hacer un trabajo en conjunto en estos años que nos quedan y demostrar que el país, que el Perú sí puede salir adelante al margen de tantas necesidades. Sabemos que los problemas son grandes, pero sí podemos, presidente. Pero sí hay que hacer un reconocimiento también de parte de nosotros si estamos haciendo un trabajo bien o no estamos haciendo un trabajo. Yo sé que no todos somos malos. Yo sé que hay congresistas que sí valen la pena reconocer. Pero sí hay que luchar frontalmente contra la corrupción. Porque en eso creo que todos coincidimos y nadie estamos de acuerdo. Pero de aquí en adelante hay que decirle la verdad al pueblo. No hay que decirle una cosa que no es. Aquí se dice bonitas cosas, pero a las espaldas están con otro discurso. Y eso no debemos permitir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Mauricio Mulder, Lapra, 7 minutos. Presidente, estamos llegando ya a las postrimerías de una sesión especial que pocos congresistas pudieron haber anticipado cuando se instaló este Congreso hace 20 meses. Pero algunos sí tenían ya cierta capacidad de poder saber que el señor Kuczynski no iba a durar demasiado.
Uno de ellos era el congresista Manuel Dahmer, que ha seguido la biografía del señor Kuczynski desde que era gerente del Banco Central de Reserva del primer gobierno de Belaúnde. Y entre otras cosas, permitió que la International Petroleum Company se llevase el grueso de su caja después del golpe de Estado. Y eso le sirvió para entrar a los Estados Unidos en flor de bancos y convertirse en un banquero poderoso. Después el presidente de Belaúnde lo nombró nuevamente ministro de Energía y Minas. Era una persona de confianza el presidente de Belaúnde. Y allí empezó a mirar lo que era el gas, el naciente gas que teníamos en ese momento. Y hasta el día de hoy no le ha quitado los ojos al gas el señor Kuczynski. De manera que cuando entra, era fácil poder encontrar en su biografía, presidente, diversos esquemas en los que el señor Kuczynski mostraba una confusión aparente entre la función pública y la actividad privada. Yo formulé una denuncia porque me pareció absolutamente fuera de lugar que antes de asumir la presidencia, 3 días antes, pusiera en agenda el tema de la Oroya, que nunca le había interesado antes. Pero empezó a decir que la Oroya lo iba a resolver y se fue a la Oroya. Hizo un discurso y despertó en los trabajadores que están hace años parados en la Oroya la posibilidad de que el tema lo iba a resolver de inmediato. ¿Y qué había resultado? Que una empresa que es de su propiedad, que se llama Latin American Fund, había comprado el 25% de una empresa muy conocida, COSAPI. Y COSAPI era la empresa que estaba gerenciando la salida de la empresa Doerran en La Oroya. Ahí estaba el interés del señor Kuczynski. Entonces, presidente, no es difícil realmente saber qué es lo que finalmente pasó. El señor Kuczynski venía ya con una biografía cargada de haber utilizado los cargos públicos para enriquecerse. Obviamente la ocultó, o también tuvo cómplices que se lo ocultaron. Y evidentemente, presidente, en el momento en el que él llega a la presidencia de la República, desde el primer día en que es presidente de la República, y están aquí los informes de la inteligencia financiera, se asegura que los saldos que Odebrecht le debía de los contratos que el señor Kuczynski había germinado en su condición de ministro en el gobierno del señor Toledo, se le abonasen en su cuenta. Y siendo presidente de la República, recibió $780.000 en 2 armadas el año pasado. De manera que cuando el tema Lavajato viene con toda la dimensión descomunal que tiene, el señor Kuczynski sabía que estaba perdido y no tenía posibilidad alguna de ocultar las cosas. Y entonces idea otro plan y se pone a buscar la fórmula de evitar que el Congreso lo fiscalizase. Y entonces buscó esa fórmula a través de los mecanismos de confrontación, dejándose llevar por voces termocéfalas y al mismo tiempo presentando proyectos de ley como la ley de presupuesto, en donde se escondiesen las posibilidades que tuviesen entidades como la Contraloría, por ejemplo, de desenmarañar todo ese tipo de tinglados que iban a empezar a salir. Todo este proceso que durante todo el año se dio, presidente, lo único que ha hecho fue paralizar al país. Al señor Kuczynski no le interesaba impulsar el país, al señor Kuczynski no le interesaba una agenda social, al señor Kuczynski no le interesaba nada, solamente le interesaba ver cómo iba a cubrir las circunstancias que él sabía que se le iban a presentar. Y por eso es que el país está paralizado. No hubo ninguna acción relevante. Se va sin haber dejado ni una sola acción relevante. El país tiene 6 años parado y el señor Kuczynski pasa sin pena ni gloria. ¿Y cuál es la determinación entonces que desencadena todas las cosas? En el momento en el que se plantea en este Congreso la primera vacancia, el señor Kuczynski se deja llevar
por aquellos que después han sido filmados diciendo de que 5 palitos que te los llevas fresquitos, esas mismas personas le dijeron al señor Kuczynski: hay que comprar parlamentarios. Claro, seguramente se puso a ver parte de alguna historia en algunos lugares, porque se ha dado en la historia como diversos congresos de países democráticos tuvieron crisis enormes cuando se descubría que había parlamentarios que eran vendidos. El más reciente en América Latina, el Mensalao en Brasil. 450 diputados estaban alrededor de recibir una plata directa. ¿De quién? De Petrobras, la enorme empresa de la que pululaban todas las demás empresas que estuvieron aquí. Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, y etcétera. Se descubre justamente a partir del momento en el que en Brasil se empiezan a aprobar las leyes de colaboración. Bueno, aquí, presidente, eso tenía que llegar de todas maneras. El presidente Kuczynski ha recibido, por lo menos en lo que se refiere, entiendo que hay información adicional que ha llegado, al último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de H2 Olmos, $2 millones. Del trasvase, de la compañía de trasvase, $1 millón adicional. De la concesionaria Irsa Norte, carreteras, $430.000. De Kuntur, transportadora de gas, $230.000. Odebrecht Latin Invest Perú, ductos, sigue con el gas, $222.000. Y después, claro, de sus empresas, First Capital, West Capital, Latin American Enterprise, total, $9.886.000, presidente. $9 millones. Pero en fin, presidente, esto ya va a ser materia de investigación. El Poder Judicial ha determinado que apenas en este Congreso se vote la aceptación de su renuncia, será arraigado en el país. O por lo menos se iniciará la sesión por la cual el fiscal sustentará las razones por las cuales el señor Kuczynski no debe salir del país. Lo cual quiere decir que hasta mañana que esto ocurra, el señor Kuczynski todavía tiene tiempo de tomar un avión. Así que habría que decirles a todos aquellos que están dando vueltas por acá con esa cantaleta que mejor se vayan a la avenida Fawcett para ver si el señor Kuczynski se va o no. Aquí ha habido, presidente, un fracaso también del sistema democrático peruano. Un triunfo y un fracaso. El fracaso es que este es el primer gobierno en los años que vienen desde el 2000 hasta la fecha en que no hay una mayoría en alianza o propia por parte del gobierno en el Congreso, sino que hay un Congreso de una tendencia marcada y un gobierno de una tendencia marcada. El fracaso se da en que no hemos logrado hasta este momento resolver un ámbito de convivencia, pero no puede decirse de que este ámbito haya sido propiciado, aunque sí haya podido ser continuado por el Congreso, porque incluso quien habla se opuso a que este Congreso le diera las tan amplias facultades legislativas que se le dio. Se les dio enormes facultades legislativas y decían que eran absolutamente urgentes. Pidieron 90 días y se le dieron 90 días. Y empezaron a sacar los decretos legislativos el día 81, el día 82. No tenían nada, o sea, no había nada de urgente. Porque si uno tiene la herramienta para poder legislar rápido, sin ningún tipo de oposición y de una manera efectiva, desde el primer día lo está haciendo. Entonces todo eso era simplemente tratar de quitar poder para tener poder, y el juego del poder es lo que nos llevó a la situación actual. Y en esa situación perdemos todos, efectivamente, porque hay un deterioro. Pero al mismo tiempo hay que sacar la lección, presidente. Aquí ha triunfado la democracia peruana. Débil, constitucionalmente pobre. Siempre tendremos nosotros una posición en el sentido de que necesitamos una constitución más avanzada, pero constitucionalmente pobre, pero al mismo tiempo esa constitución ha resuelto el problema. Porque se va el presidente, se le podrá poner en condiciones de tener que responder ante el Poder Judicial y al mismo tiempo se le reemplaza con el vicepresidente. Y con el vicepresidente el Congreso está obligado a un nuevo pacto social de entendimiento, que no suponga arriar banderas de nadie, pero que sí suponga generar agendas comunes de trabajo, presidente. El país necesita agendas de trabajo que vayan hacia un esquema de desarrollo. El país necesita que los trabajadores sepan
que cuando se les da a ellos algún derecho, esos derechos se van a respetar por parte del Congreso. El país necesita saber, presidente, que los delincuentes tienen que ser perseguidos de una manera mucho más firme. Porque lo que en el fondo, presidente, ha sucedido con el presidente Kuczynski es lo que Marx y también una famosa frase de Clinton decían: el tema económico. Porque si el país estuviese creciendo, si el país estuviese en pujanza, si los trabajadores, si las poblaciones, si los campesinos se sintiesen identificados con el gobierno, sería mucho más complicado que hechos de corrupción puedan procesarse, porque así funcionan los pueblos. El país está caminando. A Clinton se le perdonó un hecho grave que violentaba la ley y que estaba propiciado por el Ministerio Público, porque Estados Unidos estaba en crecimiento. Y entonces había una sensación de que ¿para qué vamos a paralizar las cosas? Bueno, no, lo que ha sucedido ahora, que al señor Kuczynski lo ha arrastrado su incapacidad gubernamental. Y el hecho de que el país lo haya estado perjudicando y hundiendo sin haber marcado una impronta sólida en su conducción. Por eso, presidente, tenemos que votar la aceptación de su renuncia. Y creo que también debemos contener en el documento que va a aprobar el Congreso la refutación de las mentiras que están contenidas en su carta. Porque es evidente que aquí el presidente, como hizo en la Comisión Lavajato, miente de una manera tan perfecta que él es el primero en creer sus propias mentiras. Y entonces parece que estuviese diciendo la verdad. Es en eso, por lo menos cuando uno lo ve de manera cercana, un experto. Y es claro de que cuando se le ponen evidencias y él simplemente dice, no sé, no conozco, pregúntenle a Sepúlveda, la muralla china, que es un cuento chino, etcétera, todo eso, presidente, se le está cayendo encima. Y creo que nosotros, presidente, debemos dar en ese sentido el paso hacia adelante. El señor Vizcarra va a tener que venir mañana, juramentar ante usted, señor presidente, y esperemos que dé un mensaje. Que dé un mensaje que marque su rumbo y su impronta, pero un mensaje que esté concentrado en lo que el país quiere. Diferente al primer mensaje que dio el señor Kuczynski acá, que simplemente hizo elucubraciones de carácter onírico. Dijo, yo quisiera en el año 21, no, eran sueños, eran nada más discursos que le habían escrito. No propuso nada concreto, no estableció cuál era el camino por el que el país tenía que cumplir. Para culminar, por favor. Lo que nos queda es rehacer la convivencia política del país. Y esa es una tarea que nos corresponde también como Congreso. Tengamos no el apetito de ir hacia la búsqueda de gabinetes conversados, sino de políticas conversadas. Pero seamos firmes también, presidente, en lo que nos toca. Se va a crear una comisión investigadora. Esa comisión investigadora tiene que investigar si hay parlamentarios, no a ellos, porque después a los parlamentarios, si es que se les encuentra culpables, se forman comisiones especiales, pero tendrá que investigar a los parlamentarios que supeditaron su voto a una prebenda. Palabra dicha por el señor Pedro Pablo Kuczynski el 1 de agosto del año 2016, cuando dijo que iba a actuar de una manera completamente egoísta e iba a entregar prebendas a los que pudieran venderse a ellas. Y eso es lo que también lo ha arrastrado, pero ha arrastrado este Congreso. Por eso, presidente, yo fui tan claro y tan firme en señalar que esos congresistas que estuvieron en esa conversación vergonzosa no tengan la caradura de venir a sentarse en su escaño. Eso es una vergüenza para cada uno de nosotros. El que no hayamos podido tener un sistema que permita una sanción inmediata y el que todavía por simples dimes y diretes se siga saboteando a la Comisión de Ética, que ya debía haberse sancionado desde el día de ayer y hoy día ya se pudiera haber suspendido a esos parlamentarios. Pero no, pues como están con el cuento de que no, de que esa comisión no funciona, que no sé qué, no cumplen su papel de ir a la comisión, y si lo hubiesen cumplido, hoy ya tendríamos una sanción rápida. Entonces no la tenemos, pues, porque más interesa el dime y el direte de la Comisión de Ética. Y eso, presidente, nos va a pasar la factura. Así que yo creo que también en el tema del Congreso tenemos que ser claros, firmes, precisos. Caiga quien caiga.
Este Congreso no puede mancharse con personas que tienen ese tipo de calaña. Este Congreso no puede tener personas que se venden, porque eso se llama prostitución política, presidente. Este Congreso también tiene que purificarse y esa es la tarea que nos corresponde. Muchas gracias. Congresista Villanueva, 3 minutos que quedan.